Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta actividad conmemorativa en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Como es usual en el Instituto de Estudios de la Mujer, desde que existe, ¿verdad? El instituto hemos realizado investigaciones siempre en este marco. La violencia contra las mujeres siempre ha sido un eje estratégico, ¿verdad? Y muchas de las compañeras que trabajan y han trabajado en el instituto han hecho un aporte muy sustantivo, digamos, a través de diferentes acciones en relación con la violencia, digamos, actividades, campañas de información, prevención, investigaciones, etcétera. Y hoy no es la excepción. Nos convoca un tema sumamente importante y de mucha vigencia y validez que por desgracia, ¿verdad? Sigue estando muy presente en nuestra sociedad, la violencia hacia las mujeres y en particular la violencia sexual hacia las mujeres. Como ustedes habrán escuchado, en enero pasado hubo noticias, digamos, que tomaron como mucha relevancia en los diferentes medios nacionales, tanto en la televisión como en medios escritos, y fue la violación de varias mujeres extranjeras, ¿verdad?, que estaban vacacionando en el país, y esto sucedió allá en las playas de Puerto Viejo y Cahuita y por ahí. Entonces pensamos que sería interesante abrir una discusión, una reflexión, digamos, sobre esta problemática, y para esto nos acompañan dos personas que hemos invitado, que son conocedoras y expertas en la materia, Nadia Blanco y Larisa Arroyo, que desde ya les agradecemos su tiempo y su disposición a compartir sus conocimientos y experiencias sobre esta problemática con todas nosotras. Me gustaría comenzar aportando alguna información reciente que tiene que ver con la violencia sexual en el país, ¿verdad? Y estos datos yo los tomé del observatorio se llama así, Observatorio de la Violencia, pero para ver dónde lo tengo, se llama así, Observatorio de Violencia de Género de la Mujer del Poder Judicial. Y entonces, digamos ahí, bueno, ellos tienen mucha información, pero me focalicé, ¿verdad?, en estos datos que les voy a compartir. Este, Son los siguientes, dice, para el año 2016 para el periodo 2016 y 2019, el número de denuncias sexuales casi se duplicaron en el país. Doy dos datos. Pasó de 6.900 denuncias, ¿verdad?, en el 2016 a 11.280 denuncias en el 2019. Luego, digamos, casi todos estos delitos sexuales, digamos, experimentan un pico, digamos, de aumento entre el 16 y 19, y luego hay un decrecimiento en el 2020. Estos son el número de denuncias, ¿verdad? Había mencionado que se duplicaron. Y llama la atención, digamos, bueno, de cuáles son esos delitos sexuales que se denunciaron, ¿verdad? En ese periodo. Bueno, el más denunciado, ¿verdad?, es el de relaciones sexuales con personas menores de edad. En el 2016 se presentaron 1.067 denuncias y en el 19, 4.062 denuncias. O sea, es una cosa, un crecimiento, digamos, ¿verdad?, muy, muy pronunciado. Y luego hay un decrecimiento en el 2020 que llega a 2.772. El segundo delito más denunciado es abusos contra personas menores de edad, Y aquí también vemos un aumento impresionante. Del 2016 se dan 2.826 denuncias y en el 2019 4.562, ¿verdad? Nuevamente un aumento, digamos, muy pronunciado. Y violaciones, ¿verdad?, que es el tema que nos convoca, digamos, ahora en esta actividad, se produjeron 1.470 denuncias por violación en el 16 y en el 2019 aumenta a 1.890 y en el 2020 a 1.555. ¿Quiénes son las víctimas de los delitos sexuales? 88% mujeres, ¿verdad? Mujeres y niñas. ¿Quiénes son las personas imputadas? 94% hombres. Entonces, con estos datos, uno dice, ¿qué sucede en este país? ¿Verdad? ¿Qué está sucediendo? ¿Verdad? Que con tanto esfuerzo, con tanta campaña y con recursos, ¿verdad?, todavía no hemos logrado disminuir, ¿verdad?, ¿verdad?, este tipo, digamos, de hechos tan nefastos, ¿verdad?, y que deja secuelas sumamente terribles y de la cual nadie ahora nos va
¿verdad? A comentar sobre esas a mujeres y niñas. Entonces, con este marco, ¿verdad? Con este marco quisiera, digamos, a invitar a las compañeras, ¿verdad? A que hagamos una reflexión de cuáles son como las posibles, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay detrás de, ¿verdad? De tanta violencia y con números, digamos, increciendo, ¿verdad? ¿Qué explicación hay, ¿verdad? Hasta este tipo de fenómeno. Y entonces, bueno, ahorita les damos la palabra a las compañeras y yo presento a mi compañera Erika García Zamora, que es la que va a estar moderando esta actividad. Erika es compañera del IEM, es abogada académica y es una persona también conocedora de la materia, ¿verdad? De esta problemática, porque hace rato ella viene coordinando todas las acciones de información y prevención del hostigamiento sexual en la universidad, que es otra manifestación de la violencia sexual, ¿verdad? De la que vamos a conversar en lo inmediato. Entonces, Erika, buenos días y buenos días a todas las compañeras. Adelante. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan hoy en el marco del 8 de marzo, ¿verdad? Día Internacional y Nacional de la Mujer, donde vamos a tratar un tema que nos convoca a toda la sociedad, ¿verdad? Hoy nos acompaña la especialista máster Nadia Blanco Guzmán. Es licenciada en Psicología y máster en Estudios de la Mujer. Ha trabajado como especialista en género con diversos proyectos y consultorías nacionales e internacionales en materia de políticas públicas y derechos humanos dirigidos a poblaciones jóvenes, mujeres rurales, indígenas y mujeres con discapacidad. Actualmente trabaja en la Universidad Nacional, es compañera nuestra en el Instituto de Estudios de la Mujer en la implementación de la política contra el hostigamiento sexual y también se ha desempeñado como docente en materias vinculadas a la violencia contra las mujeres y la violencia de género. Es además terapeuta con el uso de la hipnosis clínica, a través de lo cual contribuye a la sanación de muchas personas que han vivido violencia sexual. Damos la cordial bienvenida a Nadia, que nos acompaña con su exposición. Les recuerdo que por favor cualquier pregunta que vaya surgiendo nos la pongan en donde dice preguntas y respuestas o en el chat para poderlas ir identificando y podérselas hacer a las expositoras al final de las exposiciones de ambas. Nadia, cuenta usted con 20 minutos para que nos dé su reflexión sobre el tema. Adelante. Muy buenos días, aquí también estoy llevando el control con cronómetro para que respetemos los tiempos. Buenos días a todas las personas que nos acompañan, a las compañeras, a Doris, Erika, Larisa, un placer exponer junto a vos. Muchas gracias por abrir este espacio al Instituto de Estudios de la Mujer porque es un tema urgente de hablar desde siempre. Y como Doris nos mencionaba, un tema que se ha atizado, ¿verdad?, en los últimos meses con estas noticias nefastas que se han hecho internacionales, ¿verdad?, y que han cuestionado los procedimientos que se utilizan en Costa Rica para la atención de la violencia sexual. Este es un tema que mueve muchas emociones. Desde mi lado en la psicología, me gusta mucho que tengamos estos espacios porque son situaciones importantísimas de hablar, eh, que tocan también tabúes, ¿verdad? Porque la sexualidad es un tema tabú por excelencia. Yo voy a dirigir mis aportes desde mis estudios, desde mi experiencia como mujer, por supuesto, ¿verdad? Y bueno, mi trabajo desde psicología, el enfoque de género, y desde la atención terapéutica, ¿verdad?, a mujeres que han atravesado situaciones de violencia sexual. Bueno, ¿de qué les voy a hablar? Voy a intentar hacer una definición bien amplia de lo que es la violencia sexual, los tipos. Les comento de una vez que muy rápidamente voy a mencionar esos tipos. Pude identificar 10 tipos que les voy a compartir muy brevemente para que veamos todas las concepciones tal vez tradicionales y nuevas también, retadoras, que existen con los cambios sociales. Vamos a hablar de mitos, de las causas, vamos a tratar de responder esa pregunta que nos mencionaba Doris precisamente, ¿por qué es que se da esto tan nefasto? Y quiero cerrar también compartiendo el ideal que tenemos de que esto se erradique. Bueno,
Antes de entrar en materia, quiero hacer la salvedad, ¿verdad?, de que por supuesto que la violencia sexual afecta también a los hombres y que también hay perpetradoras, mujeres, ¿verdad? Pero los números son avasalladores, ¿verdad? Como nos lo acaba de demostrar Doris. Y por supuesto que en la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres vamos a referirnos a la afectación, ¿verdad?, de la violencia sexual contra las mujeres en toda su diversidad, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar entonces en términos muy generales de definir qué es la violencia sexual. Yo entonces diría que además de los actos, ¿verdad?, o los hechos que las leyes han ido definiendo, ¿verdad?, para poder sancionar estas manifestaciones, podríamos hablar de la violencia que se da contra todos nuestros derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad?, en una sombrilla muchísimo más amplia. Y cuando hablamos de violencia simbólica, ¿verdad?, violencia de género simbólica, también tendríamos que hablar de todos esos presupuestos culturales, hasta científicos, ¿verdad?, escritos científicos que se han dado durante la historia, que colocan a las mujeres como inferiores o subordinadas en las relaciones sexuales y en el erotismo. Cuando hablamos de los actos concretos, vamos a estar hablando de situaciones en las cuales los perpetradores no tienen en consideración en lo absoluto lo que es la voluntad, la libertad, el derecho a la autodeterminación de las mujeres en su sexualidad, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de insinuaciones, de humillaciones de carácter sexual, así como coerción, extorsión, utilización de la fuerza física para lograr el contacto sexual con las mujeres. Decimos, como lo dice el título de esta actividad, que la violencia sexual es una manifestación de la violencia patriarcal, porque esto, los números lo revelan, se da en un contexto sociocultural donde las mujeres y los hombres estamos en diferencias importantes de poder, ¿verdad? Lo cual hace que nos afecte a nosotras en mayor medida en cuanto a la probabilidad de que se afecte nuestra seguridad y nuestro bienestar en la sexualidad. Tanto así, ¿verdad?, que mucha de esta violencia sexual termina en femicidios o feminicidios, ¿verdad? Cuando se definen los tipos de violencia sexual, generalmente estas definiciones consideran si estas situaciones se dan en el ámbito privado o en el ámbito público, y entonces quiénes son las personas que están ahí involucradas, las relaciones de poder que existen, si se da en el hogar, en la familia, si se da en el centro educativo, en la comunidad, en el trabajo, si se dan conflictos armados, si se da en redes criminales, ¿verdad?, de comercio sexual, de trata. También se considera digamos, los factores que definen esas relaciones de poder, como el sexo, la edad, si existe algún tipo de discapacidad o alguna diferencia étnica, ¿verdad? Y por supuesto se considera el tipo de acto, ¿verdad?, que daña a las mujeres, que puede ir desde un mensaje de texto a la penetración, ¿verdad? Bueno, voy a mencionarles muy rápidamente estos 10 tipos de violencia sexual que pude acuñar. Ya Doris nos habló de algunos de ellos. Voy a empezar con los más cercanos, ¿verdad? El primero que voy a mencionar es la violencia sexual en la pareja, ¿verdad? Sea que esta pareja sea el noviazgo, la unión libre, el matrimonio. Y vamos a pensar que esto se debe a ideas muy antiguas, ¿verdad?, de la responsabilidad de las mujeres, tales como el débito nupcial, donde la mujer tiene que ceder su deseo y complacer a la pareja por las necesidades sexuales, ¿verdad?, que los hombres supuestamente tienen, ¿verdad? Esto es un mito
en mayor medida que nosotras, y darles hijos, ¿verdad? De ahí vienen todas esas obligaciones antiquísimas de poblar la tierra y todo esto, sin importar el deseo o la voluntad de las mujeres en las relaciones sexuales y en la maternidad. He notado, con toda sinceridad, ¿verdad?, que hasta en parejas, digámosle así, muy progres, ¿verdad?, se puede dar esto, ¿verdad?, de la presión, de tener que ceder el deseo en momentos o con actos, ¿verdad?, que no se quieren realizar en realidad por parte de las mujeres, y que en algunos casos incluye hasta terceras personas, ¿verdad? Vamos a hablar desde esto de no querer en el momento en que la pareja lo propone, el tener relaciones sexuales, el tipo, y hasta tal vez manifestaciones, ¿verdad?, mucho más graves como la violación sexual en la pareja. Hay aspectos importantes aquí, como por ejemplo, hoy una dificultad enorme que notamos, ¿verdad?, en las mujeres de poder hacer que sus parejas usen condón o, ¿verdad?, o cualquier otro tipo de anticoncepción. Esto, aquí vemos una relación de desigualdad enorme y una limitación real que las mujeres tienen para que las relaciones sexuales se den en los términos que ellas quisieran, ¿verdad?, y donde ellas estén totalmente seguras. Voy a pasar al segundo tipo de violencia sexual, que es el abuso sexual contra personas menores de edad. Nos decía Doris que es el que tiene más denuncias, ¿verdad? Yo creo que esto tiene que ver con que hay mayor sensibilización, ¿verdad? Últimamente, por un trabajo, por supuesto, que hemos logrado de proteger los derechos de las personas menores de edad. Sin embargo, es, como nos damos cuenta en las encuestas a posteriori, ¿verdad?, cuando se le pregunta a las personas si han sufrido violencia sexual, es enorme la diferencia entre la denuncia y la incidencia real, ¿verdad? El abuso sexual hacia las personas menores de edad se da por parte de gente cercana, sea familiar o gente muy amiga. Entonces aquí hay una confusión enorme, ¿verdad?, que experimenta la persona que es abusada sexualmente, porque hay cariño, hay lealtades, hay amenazas, ¿verdad? Vemos que esta es una característica muy constante en las relaciones de abuso sexual, en instituciones de abuso sexual, porque se nos dice muchas veces, se le dice a la persona que puede haber cárcel, intentos de suicidio, etcétera. Y entonces es muy difícil de llevar para la persona menor de edad. Vamos a agregar el hecho de que, con toda honestidad, creo que tenemos una educación sexual pésima, por lo cual es difícil identificarlo y muchas veces no existen las relaciones de confianza hacia las figuras de protección. Y muy tristemente, la familia y la comunidad suelen encubrir a los abusadores sexuales. Voy rápidamente al tercer tipo, las relaciones impropias. Relativamente reciente, ¿verdad?, este reconocimiento de este tipo de violencia sexual en la cual una persona adulta entra en una relación amorosa y sexual con una persona adolescente, lo cual ha sido culturalmente aceptado, ¿verdad? Hay expresiones terribles, cuesta decirlas, pero ¿verdad?, que escuchamos como que ya se ve una muchacha que tiene, ¿verdad?, características, apariencia de mujer, adulta, y se dice ya aguanta, ¿verdad? Yo he llegado a escuchar esta expresión horrible, y muchas veces esto cuenta con el apoyo de la familia, ¿verdad?, o de la comunidad. Por lo cual, muchas veces, a veces cuando hay intercambio de dinero, roza un poco con el comercio sexual, que voy a mencionar más adelante. El cuarto tipo, el acoso sexual callejero, ¿verdad?, que tenemos legislación desde el 2020 y que incluye gestos, palabras con connotación sexual, persecución, exhibicionismo, tocamientos en espacios públicos que últimamente, gracias a esta legislación, es reconocida como delitos que son punibles con cárcel. Vamos a hablar del hostigamiento sexual,
que también tiene que ver con ese intento de acercamientos, con actos de connotación sexual, gestos, insinuaciones, el intento de obtener, salir con una persona o de castigarle en el ambiente de trabajo o de estudio, ¿verdad? Que esa es la característica principal de esa definición del hostigamiento sexual, si la persona no accede, ¿verdad? Al deseo de la persona que está hostigando. Voy a referirme a otra violencia sexual muy novedosa, digámoslo así, que es el ciberacoso con connotaciones sexuales, donde se utilizan las tecnologías digitales para amenazar, ofender a las mujeres, y donde también hay una modalidad en la cual las chicas y mujeres comparten con personas de confianza imágenes o videos en los cuales ellas aparecen desnudas o semidesnudas, y esa persona de confianza lo socializa. He observado que también en los colegios ha habido gran dificultad, ¿verdad?, para abordar estos temas. Generalmente se considera una travesura, ¿verdad?, de jóvenes, y no se entiende todo el daño que la chica está viviendo. Me voy a referir ahora a la explotación sexual comercial, en lo cual, bueno, realicé mi tesis de licenciatura. Se trata de situaciones en las cuales personas inescrupulosas abusan de la vulnerabilidad social de niñas, niños y adolescentes, ¿verdad?, para producir pornografía o para intercambiar actos sexuales por dinero o en especie, ¿verdad? Aquí tiene que ver el turismo sexual, las comunidades y, ¿verdad?, una red también grande. De ahí a situaciones muy pequeñitas, ¿verdad?, pero igualmente graves que se dan en las comunidades. La trata con objetivos de explotación sexual, ¿verdad?, que esto se da cuando mujeres y personas menores de edad son raptadas o captadas por medio de engaños, ¿verdad?, y se les traslada geográficamente y son amenazadas y limitadas en su libertad, ¿verdad?, y explotadas sexualmente. Voy a referirme a esto último, que pareciera un tema que nos ha alertado muchísimo, la violación sexual en espacios públicos, que esto puede ser por parte hasta, bueno, de amistades, en citas, o por personas que son desconocidas, y que constituye una imposición, ¿verdad?, por la fuerza y la amenaza para que la mujer tenga relaciones coitales, anales o orales, ¿verdad?, contra su voluntad. Puede darse a través de una sola persona, ¿verdad?, perpetradora, o puede darse también la violación múltiple, con lo cual se pone en manifiesto esos pactos patriarcales, ¿verdad?, a través de los cuales hay premeditación, hay una organización de hombres, y ahorita les voy a contar un poquito más sobre esto. También aquí, ¿verdad?, una de las modalidades de ataques sexuales se dan cuando median sustancias, sea que la mujer ha bebido un poco más y esto le imposibilita defenderse, o cuando se utilizan sustancias. Yo he atendido, aunque parece como película, varias mujeres en esta situación. Actualmente en Costa Rica, bueno, como decía Doris, hemos visto esta situación gravemente, ¿verdad?, afectando a mujeres extranjeras que lo han denunciado, pero quienes trabajamos en consultorio, ¿verdad?, o en confidencialidad con las mujeres, también nos damos cuenta de que esto afecta muchísimo a las mujeres nacionales, también, ¿verdad?, de violaciones en sus comunidades o en estos mismos lugares turísticos, y que la mayoría de las veces esto no se denuncia. Larisa luego nos va a conversar un poco más de esto, pero sí es muy poco conocido, ¿verdad?, el número real de las situaciones que se dan. También hay violaciones
sexuales que se dan como de corrección, ¿verdad? Digámoslo así, que para mujeres lesbianas o mujeres transgénero, que son muy terribles también, que requieren una mención particular. Y sabemos que las situaciones de crisis, pandemia, los conflictos armados, los desastres, también son situaciones en las cuales aumentan estos ataques sexuales. Y la última forma de violencia sexual que quiero mencionar es la violencia ginecobstétrica, ¿verdad? Y aquí quiero pensar en todas las situaciones en las cuales las mujeres están institucionalizadas, ¿verdad? Sea por un parto, también puede ocurrir en los hospitales psiquiátricos, como hemos visto, o violaciones que he atendido yo también, que aunque sea difícil de creer, se dan en la caja del Seguro Social en un hospital público mientras el doctor está haciéndole el papanicolao a una muchacha, ¿verdad? Situaciones que generalmente cuesta denunciar. Muy bien, rápidamente, ¿qué efectos tiene en las mujeres? En términos generales, a todas nos afecta, ¿verdad? Porque nos vemos coartadas en nuestra libertad, nos vemos con miedo a poder expresar nuestra libertad, nuestra forma de vestir, nuestro deseo erótico y sexual también. Y cuando se dan también estas formas de violencia sexual, entonces, por supuesto, ocurren daños físicos, daños a la imagen, traumas emocionales y psicológicos. Y como hemos visto, puede llegar a la muerte, ¿verdad? En un femicidio, un ataque sexual. Otro agravante, por supuesto, que tenemos que considerar es que muchas de las mujeres tenemos la posibilidad de quedar embarazadas, ¿verdad? Una posibilidad biológica, y esto agrava muchísimo la situación. Y ya, ¿verdad? Entramos en temas delicadísimos porque son inimaginables, ¿verdad? Las situaciones en las cuales una mujer puede quedar embarazada y verse forzada a una maternidad que no desea. Me gustaría decir también que la terapia, los grupos de mujeres ayudan muchísimo, pero muchísimo a superar todos estos traumas emocionales. ¿Cómo nos lo explicamos? Bueno, tendríamos que trasladarnos en el tiempo para pensar en los orígenes del patriarcado, en la esclavitud, en el rapto, en el intercambio de mujeres, ¿verdad? En la construcción, ¿verdad? De esta historia que tenemos, en los cuales, y aquí me sonó mi alarma, voy a apurarme, donde el deseo de la mujer no ha sido importante, ¿verdad? Porque se ha supuesto que es más importante, sí, el poblar las tierras, el honrar una religión, etcétera. Y aquí es donde el papel también paradójico de las mujeres y especialmente de las madres nos hace pensar, ¿verdad? En esa socialización que permite esto que va en contra de las mismas mujeres y de las hijas. Bueno, ¿qué arrastramos, verdad? Rápidamente de todo esto tan terrible, ¿verdad? Históricamente. Todavía existe servidumbre sexual, ¿verdad? En las relaciones amorosas. La objetivización de los cuerpos, perdón, la idea de que los hombres, de los cuerpos de las mujeres pertenecen a los hombres, y muchas veces de que los cuerpos son bienes públicos a desechar. La mercantilización de los cuerpos también en la publicidad, en videoclips. Arrastramos una educación sexual pésima, como les digo, todavía, lamentablemente, que nos llena de vergüenza al hablar de temas de sexualidad, y eso limita muchísimo, muy lleno de culpabilización hacia las mujeres. Ritos que todavía observamos como la desfloración, ¿verdad? Que parece que hasta incluso en las generaciones más jóvenes tiene que tener dolor por parte de la mujer, es como un rito todavía que existe. Observamos organizaciones criminales que van desde hombres comunes y corrientes que se organizan para captar una mujer en un carro y violarla y prácticamente desecharla, ¿verdad? Después, a organizaciones criminales muy complejas.
Obstáculos tenemos todavía de las mujeres para usar métodos anticonceptivos y como hemos visto, infinidad de situaciones en las cuales se puede dar un embarazo no deseado. Una misoginia impresionante que la vemos en las redes también, creo que asusta mucho cuando vemos en las redes las reacciones, los comentarios de las personas hacia las víctimas, que las culpabilizan. Y también creo que tenemos una heteronormatividad que no nos deja ver, ¿verdad? Todas esas situaciones que afectan a las mujeres en toda su diversidad, ¿verdad? A las mujeres transgénero, a las mujeres lesbianas, etc. ¿Cuál es el ideal que buscamos? Por supuesto que esto desaparezca. Soñamos con una sociedad en la que las mujeres podamos ejercer nuestra libertad, nuestro erotismo en términos de igualdad, con respeto a nuestro deseo. Y ¿verdad? Con esa posibilidad de que exista la autodeterminación. Quiero terminar nada más con el título de este libro, que es un clásico ya de Carol Vance, que se llama Placer y Peligro, ¿verdad? Referente a la sexualidad femenina, porque parece que esta es la lucha y la situación que todavía tenemos las mujeres entre el placer y el peligro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nadia, ¿verdad? Por este recorrido también teórico y acercamiento contextual que nos hace a esta problemática. Ahora tenemos a la máster Larisa Arroyo Navarrete, quien es abogada, experta en derechos humanos y género, es investigadora, consultora y expositora experta nacional e internacional, docente en diplomados y maestrías, tales como la maestría de perspectiva de género en los derechos humanos, que está adscrita al Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional, es autora de artículos académicos y de opinión. Actualmente es asociada del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia, con el programa HRAP. Les recuerdo por favor a las personas participantes que cualquier consulta que tengan para las expositoras me las escriban por el chat para yo poderlas ahora recoger al final de que Larisa tengamos la participación de la máster Arroyo. Adelante, Larisa, cuenta usted con 20 minutos aproximadamente. Muchísimas gracias, Erika, y muchísimas gracias a todas las que pudieron hacer posible este evento para conversar justamente sobre una temática nada fácil y particularmente nada fácil porque nos toca a todas las mujeres, absolutamente todas. Y quiero justamente empezar por ahí porque creo que muchas veces hacemos que esto gire en torno a conceptos o definiciones o a tecnicismos acerca de qué es violencia sexual. Y justamente creo que uno de los avances que hemos tenido, ¿verdad?, ha sido de alguna manera ir entendiendo que el concepto de violencia sexual en realidad muchas veces no es reconocido por el Estado como tal. Es decir, ni las mujeres entendemos qué es violencia, un poco lo que decía Nadia, ¿verdad? Cuando hablaba de la violencia, por ejemplo, en pareja o hablaba, por ejemplo, de relaciones impropias, ¿verdad? Esas eran violencias que no se reconocían como violencias en algún momento, ¿verdad? Y de repente, ahora sí, fueron violencia cuando no se reconocieron penalmente o normativamente. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, justamente porque tienen un impacto negativo, no solo en esa mujer víctima, sino en todas las mujeres, ¿verdad? Y sobre esto me voy a extender un poco más adelante. Entonces, es muy importante justamente, ¿verdad? Nadia nos hacía, digamos, una recapitulación de los diferentes tipos de violencia, pero no necesariamente esos tipos están reconocidos normativamente, formalmente, por así decirlo, ¿verdad? Y eso significa, pues entonces, que no hay una investigación, no hay, por lo tanto, una sanción y tampoco, por lo tanto, hay reparación, ¿verdad? O hay justicia para la persona o la mujer que haya sido víctima de este tipo de violencia sexual. Así que yo voy a tratar de complementar sobre todo
a partir de lo que significa la respuesta estatal. Así que, ¿y por qué? Bueno, pues este es uno de los puntos más importantes, ¿verdad? Y tiene que ver justamente con que, si bien es cierto, necesitamos hacer un cambio cultural y necesariamente necesitamos reconocer la responsabilidad individual de cada persona, la responsabilidad social o colectiva, ¿verdad? Tanto de la sociedad como de las diferentes familias, de la universidad, etcétera, ¿verdad? Como colectivos. Pero la responsabilidad estatal, que es como el tercer nivel, por así decirlo, ¿verdad? Es donde prima mayormente es este peso. ¿Por qué? Porque los estados son los principales responsables del reconocimiento de los derechos humanos, en este caso los derechos de las mujeres, ¿verdad? Ya sea personas no binarias y demás, estamos hablando de mujeres, pero creo que es importante también reconocer que aquellas personas que se escapan a la cis heteronormatividad, ¿verdad? Muchas veces viven este tipo de violencia muy similar porque es basada en género. Y ya ahorita me voy a dedicar a explicar eso, pero quiero terminar justamente con el tema de la responsabilidad del Estado como tal, ¿verdad? Siendo los estados los principales responsables del reconocimiento y de la garantía de los derechos humanos de las mujeres o de la prevención justamente de la violencia sexual contra mujeres o basada en género, ¿verdad? Ahí tenemos que de alguna manera poner el dedo para no quitarlo del reglón y poder entender justamente dónde se están dando las fallas. Porque no podemos decir que necesitamos cambios culturales, por ejemplo, o individuales, sin de alguna manera delegar esa responsabilidad, porque si no, sería socialmente, tenemos que cambiar algo, bueno, ¿y quién inicia? ¿Quién empieza? ¿Quién tiene que hacer algo? ¿Verdad? Entonces, bueno, soy yo, es mi familia, es mi amiga, es mi esposo, ¿quién? ¿Verdad? Entonces, no, estamos hablando, ¿verdad?, de que el Estado, en este caso el Estado de Costa Rica, y ojo que no estoy hablando del gobierno, porque el gobierno es una manifestación, por así decirlo, ¿verdad?, o una parte del Estado. El Estado como un todo, estamos hablando de los tres poderes, estamos hablando de todas las instituciones estatales que en principio deberían actuar como un solo ente o una sola entidad, cosa que sabemos que no es así. Pero bueno, ese es otro problema que también podemos retomar más adelante. Así que basándose justamente en esta responsabilidad estatal, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, acerca de las violencias que nos mencionaba Nadia. Algunas de esas violencias se pueden encontrar en el Código Penal, ¿verdad? Son tipos penales. Por ejemplo, tenemos violación, tenemos estupro, tenemos abuso deshonesto, ¿verdad? Ahora hablábamos también de leyes especiales, podemos hablar de relaciones impropias cuando tiene que ver no solo el tema de género, sino también el tema de la edad, etcétera, ¿verdad? Pero aquí tenemos que reconocer algo. Esos tipos penales muchas veces no consideran el género como tal, ¿verdad? Y eso no necesariamente es algo negativo porque sabemos que la violencia sexual puede ser en contra de cualquier persona, particularmente de poblaciones que han sido históricamente vulneradas, personas menores de edad, personas con discapacidad y por supuesto que mujeres. Mujeres en el sentido de que hemos sido más de la mitad de la población o alrededor de la mitad de la población, pero las condiciones y la situación en la que hemos estado siempre no es igual a la de los hombres. Por lo tanto, podemos decir que somos una población minoritaria que tenemos una vivencia, ¿verdad? Una vivencia personal muy diferente a la de los hombres. Y esto significa que no necesariamente podemos hablar de violencia sexual limitándonos a estos tipos penales o incluso normativas, por ejemplo, hostigamiento sexual como hay en el caso de la UNA y en la mayoría de las instituciones donde refiere a violencia sexual en el lugar de estudio o en el lugar de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay tipos de violencias que no se consideran o no se entienden de dónde vienen, ¿verdad? Una violación no surge de alguna manera de la nada, ¿verdad? No es que hubo una persona
sin consideración de género, ¿verdad? Y hubo una agresión sexual sin consideración de género, sino que justamente pensemos lo que puede significar cuando uno es estudiante o está trabajando y uno tiene que salir tarde y dice, uy, qué torta, mejor me voy en Uber, mejor pago el Uber, mejor pago el taxi, mejor le digo a un compañero que me acompañe, o la verdad es que mejor agarro el turno de la mañana o las clases de la mañana para no exponerme tanto, ¿verdad? Ese pensamiento usualmente solo lo tenemos las mujeres. Es el mismo pensamiento de que cuando queremos salir con alguien decimos, bueno, no, pero no voy a dejar el trago aquí. O no me voy a ir con este tipo, este hombre, este muchacho, lo que sea. Ese pensamiento, ¿verdad? Ese temor que tenemos, y ahora lo mencionaba un poco Nadia cuando hablaba de peligro y de placer, ¿verdad? Es algo que además nos infunden desde siempre, ¿verdad? Es como no salga sola, no juegue solo con hombres, ¿verdad? O sea, tenga mucho cuidado. Y de hecho, quiero poner el ejemplo de la famosa guía, ¿verdad? Famosa no en buenos términos, la guía de turismo que fue avalada por el Instituto Nacional de las Mujeres, donde justamente daba estas recomendaciones, ¿verdad? Que en realidad no son recomendaciones de no salir sola, no salir de noche, salir acompañada, etcétera, ¿verdad? Entonces, claramente ahí hay una continuación, una perpetuación de los roles y estereotipos de género, porque a las mujeres nos puede ir peor que a los hombres si salimos de noche, porque a nosotros no solo nos pueden robar, sino que nos pueden violar, que además tiene una connotación muchísimo más grave. Sabemos que cuando hablamos de virginidad, la virginidad no se le pide a los hombres, se le pide a las mujeres, ¿verdad? Y ese elemento, nada más por mencionar alguno, determina no solo las vivencias, y no digo de ese momento, sino en general, para poder alcanzar, por ejemplo, nuestras metas, nuestros sueños, para poder crear un proyecto de vida, para poder ocupar un espacio privado o un espacio público. Entonces, vemos en ese sentido, ¿verdad? Que definitivamente Doris nos daba algunos datos, pero yo quisiera insistirles que si ustedes pueden googlear Observatorio Género Poder Judicial y se van a las estadísticas de violencia sexual, van a ver que es muy obvio que la gran mayoría de los perpetradores son hombres y la gran mayoría de las víctimas son mujeres, o en el caso de las denuncias. Y eso no es casualidad. No es casualidad porque no podemos imaginar o no podemos más bien analizar el fenómeno de la violencia sexual sin considerar ese elemento de género, además de otros elementos, ¿verdad? Porque tendríamos que hacerlo desde una visión o de una perspectiva interseccional, es decir, considerar otras condiciones, otras categorías, como por ejemplo la edad, la ruralidad, la discapacidad, etcétera. Pero en este caso, el género es el elemento que nos juega un papel esencial para poder entender esta problemática que no ha sido atendida por el mayor responsable o el principal responsable, que es el Estado. Entonces, cuando nos damos cuenta de estos datos, ¿verdad? Que les decía del Observatorio de Género del Poder Judicial, ¿verdad? Vemos también, por ejemplo, los problemas que hay en los procesos, es decir, lo que nos lleva a la impunidad. Y aquí yo les quisiera decir, ¿quién quisiera poner una denuncia por violencia sexual, algún tipo de violencia sexual, hostigamiento, violación, abuso? Y yo se los digo así, yo, Larissa Arroyo, con el conocimiento que tengo, con la posibilidad, digamos, de argumentación y demás, poner una denuncia me lo pensaría realmente 2 veces, porque hay que pagar un precio por la denuncia. Y muchas veces lo que nos dicen es, ¿por qué la denunció? Muy simple, porque el precio que hay que pagar para la denuncia es muy grande. Y ya de por sí me han quitado algo cuando me han violentado sexualmente. Y si además de eso tengo que pagar más, y si además de eso me van a cuestionar, me van a decir que soy una mentirosa, que estoy tratando de llamar la atención, que además de eso, esta es la segunda, la tercera o la cuarta vez que estoy denunciando, esa ya se la sabe, esa siempre denuncia. En lugar de pensar, qué raro, ¿por qué una mujer tendría que denunciar 1, 2, 3, 4, 5 veces por hostigamiento sexual? ¿Será que este lugar tiene algún problema?
¿O será que esta zona, cuando tenemos una mujer que ha sido violada múltiples veces en diferentes ocasiones, será que este problema tiene, este lugar tiene un problema de seguridad, ¿verdad? Entonces, realmente la respuesta estatal en ese sentido casi que se invierte porque le da la responsabilidad a las mujeres. Si usted no denuncia, eso significa que le está haciendo daño a otras mujeres, porque entonces no vamos a poder cambiar el sistema. Es decir, que la víctima de violencia sexual le va a tocar además asumir la responsabilidad del cambio normativo, del cambio cultural, del cambio social. No, faltaba más, ¿verdad? Entonces, pensemos, por ejemplo, en el sistema de justicia. Y muchas veces, no quiero hablar del sistema de justicia, poder judicial, sino sistema de justicia en cualquier ambiente, incluyendo, por ejemplo, el hostigamiento. Por ejemplo, el no resistirse implica un sí. Si yo no digo no, no quiero, o si lo digo una vez y no lo reitero, significa que estoy diciendo que sí. Si yo voy y me emborracho y empiezo a hablar de sexo, por ejemplo, significa que le estoy dando un sí a cualquier persona que esté ahí para que use mi cuerpo de una manera sexual, que es usualmente lo que hemos visto en los casos de violación grupal, que han sido más, digamos, más documentados en países como España o Argentina, ¿verdad? En donde la víctima es reducida emocionalmente porque son 6, 7, 10 tipos y luego la cuestionan que ella no dijo nada, que estaba ahí y que no dijo que no. Bueno, pero ¿quién va a decir que no ante una situación así, ¿verdad? Y yo empecé diciendo que quién no ha sido víctima de violencia sexual. El impacto es diferente y aquí ya me estoy metiendo tal vez en el campo de Nadia, ¿verdad? Que me encantaría que nos aclarara un poco después sobre eso, porque lo que pasa es que las vivencias son diferentes para cada persona. Las herramientas que tenemos son diferentes para cada persona. Vemos muchas mujeres víctimas de violencia sexual, sobrevivientes de violencia sexual, que son increíbles, que siguen con sus vidas, que salen adelante, que más bien utilizan esa vivencia para de alguna manera sacar fuerzas. Pero no todas las personas tenemos que responder de la misma forma. Pero que yo no responda de la misma forma no significa que no fui víctima de esa violencia o que el sistema no tenga que responder sobre esto. Entonces, ¿qué realmente es lo que estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que la violencia sexual es algo que está presente. Bueno, la violencia basada en género contra las mujeres está presente en todo momento de nuestras vidas, pero en particular la violencia sexual también, desde niñas hasta adultas mayores. ¿Y cuál es el problema de esto? Para poder relacionarlo justamente con el tema de la igualdad. Bueno, significa que, por ejemplo, si yo tengo que estar lidiando con, por ejemplo, de noche con un grupo de hombres, muy probablemente el cuestionamiento es, ¿y por qué Larisa estaba ahí con 10 hombres en un bar hablando de trabajo? Eso está muy raro. Bueno, porque resulta que todos los jefes eran hombres y a mí me quedan dos opciones. O yo voy con ellos para poder tratar de alguna manera de tener un ambiente, ¿verdad? En donde yo pueda ascender, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos en los trabajos, conversar con las personas, crear vínculos, conexiones, ¿verdad? O sea, básicamente poder interrelacionarnos, ¿verdad? El problema está en el género, porque si yo soy mujer y si yo soy hombre, el precio que yo voy a tener que pagar es diferente, ¿verdad? Sin mencionar todo lo que esto significa, por ejemplo, en cómo me visto. Si me visto muy masculina, me van a tachar de lesbiana, ¿verdad? Si me visto muy femenina, me van a decir que estoy tratando de seducir al jefe o a quien sea. O sea, nunca voy a tener forma de ganar, ¿verdad? Y en ese sentido, pues me gustaría de alguna manera, ¿verdad?, poder tocar un tema que es bastante complejo, porque en Costa Rica, no solo a través de estas denuncias que se dieron, que además creo que no es casualidad que hayan logrado tener más publicidad o más notoriedad por ser extranjeras, ¿verdad? Es decir, que la violencia sexual siempre ha estado ahí para todas las mujeres en Costa Rica, solo que tal vez la notoriedad es mayor cuando son extranjeras porque tienen una condición de mayor privilegio, ¿verdad? O mayor protección, porque Dios guarde, vamos a perder en Costa Rica el turismo, eso Dios guarde, no lo queremos jamás, ¿verdad? Y ya casi que sé que me estoy quedando sin tiempo, así que voy a ir bien rápido sobre esto.
Y es justamente las discusiones sobre violencia sexual que se están dando a nivel nacional, donde nos damos cuenta que una persona que está siendo candidata para la presidencia de la República ha tenido denuncias de violencia sexual, y las discusiones son si eso es grave o no, si las mujeres están mintiendo o no, a pesar de que hay documentación al respecto, ¿verdad? Y no quiero tocar ese caso en particular. Lo que quiero más bien es justamente poder fomentar la discusión acerca de por qué no vemos grave una denuncia de una mujer sobre hostigamiento sexual, por qué la cuestionamos y por qué de alguna manera también tratamos de hacer como equivalentes el ser infiel o salirse de las normas sociales, por ejemplo, infidelidades y demás, y lo tratamos de equiparar con violencia doméstica, por ejemplo, o hostigamiento sexual. ¿Cómo esas cosas son iguales, verdad? Así que definitivamente la responsabilidad para un agente estatal, como podría ser el presidente de la República o cualquier persona que esté en una institución pública, es muchísimo mayor, ¿verdad? Es una responsabilidad mayor, no solo a nivel ético, sino también a nivel jurídico. Es decir, necesitamos que hayan personas que ocupen esos puestos de poder, ¿verdad?, que puedan de alguna manera fomentar la creación de referentes que respeten a las mujeres, que posicionen esta problemática que es histórica, que es estructural, que es sistémica. Necesitamos una respuesta estatal que no se ha dado hasta ahora, a pesar de que el Estado es el principal obligado. Necesitamos hacer cambios en la estructura, en la organización, necesitamos más recursos, necesitamos estrategias, porque vean que no están dando la talla. Necesitamos liderazgo para esa modificación cultural. ¿Para qué? Para poder hacer cambios en la educación formal e informal, es decir, escuela, colegio, universidades, etcétera, pero también en todo lo que pasa por la publicidad, por los medios de comunicación, las redes, con discursos de odio, novelas, cine, arte, lo que sea. Necesitamos también un cambio de legislación, podría ser en el caso, por ejemplo, de violencia sexual cibernética. No obstante, también necesitamos una implementación, porque tenemos una normativa sobre violencia sexual, por ejemplo, en violación sexual, pero eso significa que no se da la violación sexual. O podemos decir que no creemos que haya un nivel de impunidad en donde las mujeres no queremos denunciar por todo lo que eso implica. No. Entonces pareciera que la legislación tampoco es la solución mágica para esto. Necesitamos investigación muchísimo más fina, necesitamos datos, porque sin datos no se pueden crear políticas públicas. Hay una parálisis estatal, ¿verdad?, que de alguna manera justamente impide una toma de decisión basada en la normativa nacional, en la normativa internacional, para cumplir estas obligaciones jurídicas. De lo que yo estoy hablando no es antojadizo. Y nada más para terminar, yo sí quisiera justamente, y lo tenía apuntado y me encantó que nadie lo dijera, ¿verdad?, esa relación sobre sexualidad, placer y peligro. Ahora estaba leyendo un libro que se llama justamente, digamos, la traducción al español es como activismo del placer, y es justamente eso. Las mujeres nos tenemos que negar el placer para poder vivir libres de violencia, ¿o no es eso también una violencia? Si yo no puedo salir de noche, si no puedo salir con alguien, si no puedo vivir una sexualidad libre, eso significa que no tengo el reconocimiento pleno como persona. El placer, y en particular el placer sexual, es un derecho de las mujeres que también pasa justamente por esta incapacidad del Estado de no poder asegurar un derecho a vivir libre de violencia, incluyendo la violencia sexual. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Larisa y a Nadia, ¿verdad?, por su participación y por este recorrido teórico, normativo, también de reflexión sobre el quehacer del Estado y de la sociedad para atender esta problemática. Tenemos algunas preguntas. Si les parece bien, voy a lanzar 3 primeras preguntas y después otro bloque para ir dando un impasse. Les agradecería que fuéramos, ¿verdad?, lo más concretas posibles para poder abarcar y dar respuesta a las preguntas que tenemos hasta el momento. Dice que
¿Qué pasa con las mujeres trans en la violencia sexual, ¿verdad? ¿Qué pasa esa relación con las mujeres trans? ¿Qué pasa también con la interseccionalidad y específicamente con discapacidad, ¿verdad? Con la etnia, la raza y las mujeres adultas mayores, ¿verdad? Y cuál sería la reparación que se espera, ¿verdad? Que se dé con respecto a esta problemática y cuáles son las instancias del Estado específicamente que se deberían de encargar de atender esta problemática. Y ahí podríamos unir esta última para terminar este bloque, cuál ha sido el papel entonces también de una instancia como el INAMU para la atención de la violencia sexual contra las mujeres. No sé cuál. Si gustan, yo, y luego le paso la palabra a Nadia como quiera. Bueno, recordemos algo. Yo les comentaba, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el caso de la violación sexual, y si quieren ver qué es lo que dice, ¿verdad? A mí me gusta mucho no leerlo, sino recomendar dónde pueden encontrar la información. Nada más googleen Sinalevi con S y con V, ¿verdad? Código penal, eso sí, fíjense que sea la última versión. Y les va a aparecer la última versión del Código Penal y lo que el tipo penal, digamos, acerca de violación. Ahora, recuerden que no necesariamente toda violencia sexual es violación. Podría haber algo que es parte, me acuerdo en algún momento en clases de derecho, que nos decían que si no había penetración, pues no había violación. Y esto es toda una discusión que se está dando, digamos, a nivel internacional, pero no tengo tiempo para entrar en eso. Pero bueno, el tipo penal es básicamente violación. Ahora, en el caso de las mujeres trans, hay varias cosas. Primero que todo, recordemos que el comité de la CEDAW la reconoce como mujeres, con lo cual, digamos, hay una aplicación de la normativa referente a las mujeres, aunque claramente esa es una discusión jurídica que pocas veces se da, ¿verdad? Pero que considero que, digamos, está, no sé cómo decirlo, no quiero decir que está resuelta, porque no es así, particularmente por la violencia estatal que viven las mujeres trans a la hora de denunciar, ¿verdad?, la violencia sexual, que esto se suma, por ejemplo, con otras situaciones o categorías como el hecho que tengan que ser trabajadoras sexuales, y eso, por supuesto, que suma, ¿verdad?, a esa creación de vulnerabilidad y de acceso o de negación de acceso a la justicia. Pero en realidad, como el tipo penal habla de personas, no habla de mujeres o de hombres, se puede incluir. Yo creo que el problema está más bien a la hora de implementar esa normativa y digamos a nivel de jueces y juezas y de las medidas que se puedan tomar sobre esto. Ahora, sobre el tema de la interseccionalidad, pues sí, definitivamente ese es otro, digamos, parte por ejemplo, no tenemos, que sería súper difícil, pero pensemos en mujeres lesbianas, bisexuales, mujeres trans, ¿verdad? Esos datos, si ustedes van al observatorio de género, no necesariamente van a estar. Y eso es un problema, porque entonces significa que no sabemos cuáles son los elementos o las categorías o las situaciones que están pesando más. ¿Por qué tenemos un observatorio de género? Porque vemos que el género es un elemento determinante en la violencia sexual. Pues resulta que hay otros elementos como la edad, como la raza, como la etnia, como el lugar de nacimiento o demás, ¿verdad? La nacionalidad, que también deberían estar considerados a la hora de sacar los datos. Pero, ¿qué es lo que pasa? En el caso, por ejemplo, de la orientación sexual, no es lo mismo que Larisa Arroyo diga que es bisexual y lo pueda asumir y siga su vida perfectamente porque su familia la quiere, porque su trabajo está asegurado, a que una mujer que trabaja tal vez en una empresa privada tenga que vivir un evento de violencia sexual y que jamás pueda decir que es lesbiana o que es bisexual o que es pansexual o que no es heterosexual, porque va a tener que pagar de nuevo un precio muchísimo más grande. Y por último, para responder sobre cuál es la institución que debería asumir esto, pues no solo es el INAM. Y ese es el punto, y por eso yo les decía que la respuesta estatal tiene que ser integral, es decir, que tal vez el INAMU puede tener el liderazgo, pero la respuesta está en la UNA, la respuesta está en el CONAVI, la respuesta está en
el gobierno central, está en las municipalidades, está en absolutamente todas las instituciones estatales, porque además recordemos que atender la violencia sexual no es solo atender el evento o un evento o varios eventos, sino es también considerar cómo prevenirla, cómo erradicarla. Y eso significa que tenemos que tomar, entre otras acciones, justamente diferentes acciones que permitan de alguna manera erradicar los roles, estereotipos, poder difundir a nivel, digamos, de educación, etcétera, ¿verdad? Y múltiples acciones que ya aquí no me da tiempo para enumerar, pero definitivamente la responsabilidad está en absolutamente todas las instituciones estatales y en cada agente estatal. Muy bien, complemento entonces. Con respecto a las mujeres trans, totalmente de acuerdo, no sabemos suficiente. No hay estudios que nos hagan entender la violencia que han vivido las mujeres trans a lo largo de su vida. En mi caso, como terapeuta, tengo tal vez el honor, ¿verdad?, de haber acompañado a muchas mujeres trans en la sanación, ¿verdad?, de eventos traumáticos de sus vidas. Y aquí podríamos hablar de violencia sexual en cuanto a la negación, a la burla, el bullying, ¿verdad?, que se da incluso en las familias, ¿verdad?, si se puede un maltrato, ¿verdad?, maltrato familiar, un bullying en la escuela, de los intentos de este niño, ¿verdad?, reconocido como niño, de ir desarrollando, de ir conociendo su verdadera identidad y de ir defendiéndose contra viento y marea frente a una sociedad que no le reconoce, ¿verdad?, como una persona digna de existir con todas sus capacidades, con sus sentimientos. De acuerdo en el tema de la interseccionalidad, muchísimo más necesitamos entender una población que a mí me preocupa muchísimo son las mujeres indígenas. El tipo de violencia sexual que se sigue dando en territorios indígenas es nefasto. Y no sabemos suficiente, los mecanismos del Estado parecen no ser suficientes ya para nosotros, digamos, digamos, el área metropolitana, zonas rurales, pero en territorios indígenas es increíble, ¿verdad? Hay también mucho que trabajar con las asociaciones de desarrollo, ¿verdad? Porque a veces hay cierto ocultamiento, que hay que decirlo, ¿verdad? Para que la ley no puede llegar, sigue existiendo el rapto, sigue existiendo matrimonios, bueno, uniones libres, ¿verdad? De chicas jovencitas con hombres muy mayores, situaciones de situaciones, ¿verdad? En esa interseccionalidad necesitamos más estudios, por favor, necesitamos entender más. Con respecto a la reparación, pues nos estamos quedando cortísimos, ¿verdad? En lo que significa esa reparación, porque pues es como estamos viendo, no son suficientes las denuncias. Más bien pareciera desalentador. Yo una vez atendí a una mujer que trabajaba en el OIJ y ella misma me decía, pero ni loca. Yo conozco a mis compañeros. Yo jamás voy a poner una denuncia. Tanto, ¿verdad? Tanto que hay que hacer en esa reparación. En lo ideal pensaríamos en que se dé un procedimiento acompañando a estas personas víctimas con tratamiento psicológico, con la asesoría legal, para poder atravesar los años generalmente que requiere un procedimiento de este tipo. Y la parte terapéutica que ahora preguntaba Larisa, y que sí, qué maravillosa es ver la capacidad que tenemos de sanar las personas, pero qué pocas las probabilidades que hay de tener una terapia completa, una terapia con enfoque de género, porque además hay que decirlo, ¿verdad? No, casi nadie más bien trabaja con enfoque de género desde la terapia y eso es muy lamentable. Y bueno, con respecto a las instituciones, sí, pienso que el INAMU necesita fortalecerse en cuanto a que
todas las instituciones han visto cortados los presupuestos, la misma Universidad Nacional, ¿verdad? Pero también pienso en la urgencia que tenemos como sociedad civil de organizarnos. Es que el movimiento feminista y los movimientos de mujeres necesitan renovarse, o sea, necesitamos una fuerza extra en la creatividad, en las redes, en las formas actuales, porque claro que el Estado tiene una obligación, pero también siento, además después de la pandemia, una desarticulación, ¿verdad? Que requiere ser observada también para poder actuar. Vamos con las siguientes preguntas. Sí, muchísimas gracias. Tenemos aquí una pregunta que me parece bastante importante, ¿verdad? Dice que si bien es cierto que el tema de la violencia sexual contra las mujeres o la violencia en general son problemas complejos, no podemos olvidar que para realizar cambios sociales profundos también hay que involucrar a los hombres. Es usual que en este tipo de actividades, por ejemplo, solo asistan mujeres, quienes probablemente están convencidas del problema que esto representa. ¿Qué estrategias, verdad, ustedes consideran pueden sugerir para este sector también y que se interese en este tipo de temas o en este tipo de actividades, ¿verdad? Ese problema también de analizar un poquito este problema a la luz de las masculinidades. Otra de las preguntas es, en el campo del fútbol se han visto denuncias interesantes que deberían ser mejor investigadas. Por ejemplo, casos de mujeres que acosan sexualmente a otras mujeres o de un jugador muy conocido al que se le cuestionó por relaciones impropias y violación. ¿Conocen investigaciones en este campo deportivo? ¿Podrían sugerir algún tipo de estrategia para liderar este tipo de situaciones? Otra pregunta es si las mujeres también violentan sexualmente a mujeres, ¿verdad? Y la última que también me parece que es importante es qué secuelas, ¿verdad? Las secuelas de la violencia sexual en las mujeres, ¿qué estrategias conocen ustedes que han seguido, ¿verdad? Las mujeres que tal vez ustedes han atendido o ¿qué estrategias han podido ellas desarrollar, ¿verdad? Para poder afrontar esta problemática. Esas serían, ¿verdad? Si necesitan que les repita alguna, me dicen. Bueno, si gustan, inicio yo. Con respecto a involucrar a los hombres y los temas de masculinidad, yo creo que es urgente. Y yo creo que mucho de lo que hacemos en la implementación de la política contra el hostigamiento sexual, siempre le digo a Erika, es tener clases de educación sexual integral, ¿verdad? Para personas adultas, cosa impresionante, importantísima, temas que siempre van involucrando mucho. Ya cuando se abre el espacio, uno ve el interés de hombres y de mujeres, ¿verdad? De saber. Yo creo que nos hace falta como algunas estrategias, ¿verdad? Para poder convocar a los hombres a hablar de estos temas. A mí se me ocurre que, por ejemplo, si se hablaran de temas de placer sexual, creo que tal vez llegarían más hombres, ¿verdad? Si empezáramos por ahí, tal vez podrían acudir más hombres y luego ahí vamos hablando, por supuesto, de todos los temas de violencia, de masculinidades, etcétera. Pero creo que también pues los hombres están rehuyendo a estos espacios porque, bueno, pues tienen su responsabilidad y además se sienten atacados, ¿verdad? En la mayoría de los casos y huyen, ¿verdad? Entonces es interesante pensar en esas estrategias. A mí me encantaría, ¿verdad? Que se fortalezcan todas estas iniciativas de educación sexual integral para personas adultas, porque yo veo que sí existe una apertura, ¿verdad? Algo que puede funcionar ahí. Con respecto a fútbol, no, lo siento, no conozco. Le voy a preguntar a Larisa si ella conoce algo. Claro que hemos visto, ¿verdad? Casos que tal vez ahorita Larisa nos habla más técnicamente de qué fue lo que pasó, porque ha sido de gran frustración, ¿verdad? El que se haya dado la libertad
a este futbolista cuyo nombre ahorita recuerdo. Con respecto a las mujeres que violentan sexualmente a otras mujeres, esto se da, sí, a mí me tocó conocer una situación. Yo atendía a una mujer, por ejemplo, que fue atacada en el colegio por otras compañeras, en el baño de mujeres, y violada sexualmente con un artefacto, ¿verdad? Cosas que uno no se imagina que ocurren, pero claro que sí ocurren. Y sí, qué lamentable, ¿verdad? Es un tema de tantísima importancia y qué poco sabemos. En la investigación, cómo necesitamos abrir esos espacios, porque necesitamos conocer más para pensar en las situaciones particulares. Y bueno, con respecto a las estrategias, yo pensaría de recuperación, de sanación que tienen las mujeres, mucho tiene que ver, ¿verdad? La unión, la alianza con otras personas que la comprenden, el poder entender desde un punto de vista de género, ¿verdad? Y de derechos la situación que ha pasado para que puedan sentirse mucho mejor. En el caso mío, pues yo trabajo con hipnosis, entonces es muy importante muchas de las técnicas para trabajar con el dolor, la memoria que guarda el cuerpo, ¿verdad? En esa sanación, escuchar ese dolor del cuerpo y de las emociones que han ocurrido en las situaciones traumáticas, pero como les digo, sí, no es tan frecuente ni tan accesible, lamentablemente, el poder acceder a estos servicios. Por mi parte, eso sería. Bueno, vean, este tema a mí siempre me llama mucho la atención cuando nos dicen, bueno, ¿y los hombres? ¿Por qué no mencionan a los hombres? Bueno, porque los hombres son los que tienen que trabajarse también. Ahí hay una responsabilidad, vean qué interesante, ¿verdad? Porque cuando nos dicen, bueno, ¿y por qué no nos incluyen, por ejemplo, ¿verdad? Porque uno esperaría que un hombre pueda trabajar también con otros hombres, porque además usualmente van a escuchar más a un hombre que a una mujer que les diga a los hombres cómo deberían o no deberían actuar, particularmente en violencia sexual. Nadie lo decía, ¿verdad? Y es que asumir responsabilidad por las violencias no es fácil. No es fácil. Puede ser, por ejemplo, asumir responsabilidad acerca de la edad que tenemos y el privilegio que eso nos da. No es lo mismo la Larisa de 44 años que la que tenía 24 que no la escuchaba, ¿verdad? No es lo mismo Larisa que es, por ejemplo, blanca y qué sé yo, a mi madre que era morena y que tenía otras condiciones, que era migrante, etcétera, ¿verdad? Y creo que justamente el peso que tiene el asumir la responsabilidad es lo que hace que de alguna manera los hombres no lo quieran asumir, porque viven una situación de privilegio, ¿verdad? Ahora yo, sin duda alguna, creo que sin los hombres no vamos para ningún lado. O sea, aquí definitivamente tenemos que repartir responsabilidades. El punto es, más bien, y yo quisiera devolver la pregunta, en verdad, ¿qué están haciendo los hombres para poder cambiar el mundo, para poder asegurar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, incluyendo la violencia sexual? Esa sería una pregunta muy interesante, ¿verdad? Podríamos promover algún foro, ¿verdad? O que los hombres promuevan foros para poder tener estas temáticas. No necesariamente necesitamos ceder nuestros espacios para que los hombres lo hagan. Más bien por lo contrario, ojalá muchísimo más hombres puedan asumir esa responsabilidad y decir, bueno, vamos a hacer un montón de foros, un montón de actividades y vamos a hablar sobre nuevas masculinidades, vamos a hablar de la responsabilidad que tenemos sobre el cambio social acerca de violencia sexual, etcétera. ¿Verdad? Esa sería como una opción interesante. Ahora, por otro lado, creo que sí es importante definitivamente asumir que la violencia sexual se puede dar de hombres a mujeres, de mujeres a hombres, de hombres a hombres, de mujeres a mujeres, ¿verdad? No obstante, hay condiciones o situaciones que de alguna manera nos indican que hay un mayor grado de vulnerabilidad, como cual, lo dije anteriormente, el tema de la edad,
el tema, por ejemplo, del género, ¿verdad? Y mi preocupación mayor, y eso se los digo porque yo he estado haciendo un poco de investigación acerca de violencia en las parejas de mujeres, ¿verdad? Que es algo que desgraciadamente el Estado de Costa Rica no ha hecho en lo más mínimo. Las únicas investigaciones que yo conozco, ¿verdad? Que son muy poquitas y que son bienvenidas las críticas, ¿verdad? Porque es como cuando uno empieza, son las de la Asociación Ciudadana Acceder, que desarrollamos durante varios años algunas, ¿verdad? Y pueden solicitarlas, pero es lo único que tenemos. Entonces, realmente en este momento el poder asumir, digamos, incluso desde el sistema de justicia, que se puede entender una violación sexual de una mujer a una mujer, es complejo, porque recordemos que justamente hay un montón de roles y estereotipos donde se piensa que las mujeres no van a vivir ese tipo de violencia o qué tipo de violencia tendría que ser, porque no hay penetración con un pene, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que tendríamos que deconstruir porque en este momento no comprendemos bien la violencia de mujeres hacia mujeres. No obstante, si quiero ser enfática en el hecho de que no, o sea, los números en los porcentajes son muchísimo menores, ¿verdad? Entonces, claramente, al igual que digamos en el caso de violencia doméstica, y de nuevo, vean el Observatorio de Género del Poder Judicial, ahí googleenlo, van a ver las estadísticas, ¿verdad? La gran mayoría de los agresores son hombres, la gran mayoría son mujeres, y véanlo también por el tema de edad. Y ya no me acuerdo, Erika, cuál era la otra pregunta. O si había algo que no contesté. El otro tema es sobre la violencia sexual que se ha presentado en un espacio como el fútbol, ¿verdad? En el caso del fútbol. Mujeres, ¿verdad? Que lo han sufrido mujeres por mujeres y también, bueno, el caso que se presentó con esta persona. Sí, en realidad, bueno, ese caso es bien complejo. Lo que pasa es que, a ver, tenemos varias cosas. Por supuesto que para poder discutir ese caso necesitamos entender cómo funciona el sistema judicial, cómo funciona el sistema penal. Y desgraciadamente el Estado también ha fallado en poder difundir, ¿verdad?, información acerca de cómo funciona. ¿Por qué puede ser una persona puesta en libertad? Puede ser que no sea condenada, pero ojo, que no haya condena no significa que no ocurrieron los hechos. Y eso es muy importante, ¿verdad? No significa que no haya una condena, no significa que no ocurrió, solo que no hay condena. Ahora, ¿qué podemos hacer en ese caso a nivel social? Es otra discusión, ¿verdad? Pero recordemos que, por ejemplo, si yo fui violada sexualmente y no puse la denuncia, no significa que no haya sido víctima de violencia sexual. Significa nada más que no hay denuncia. O si yo interpuse la denuncia y hubo un problema técnico por el cual no se pudo llegar a una sentencia, pues entonces no significa que no ocurrió, significa que no hay una sentencia, ¿verdad? Perfecto. Y tenemos aquí dos últimas preguntas que nos ponen. Una es en el marco nacional de un escenario político ante la candidatura de un postulante con un historial de acoso sexual laboral. ¿Qué acciones podrían tomarse desde lo individual y lo colectivo? ¿Cómo sensibilizar a los círculos cercanos? ¿Cómo posicionar la temática en cuanto al peligro y la vulnerabilidad de nuestros derechos como ciudadanas? Y el otro tema es que a esta persona le gustaría saber el interés en medidas de comunicación en temas de violencia. Bueno, voy a contestar esta primera, que es bien compleja y comprometedora, ¿verdad? Pero, a ver, empecemos por... es tan difícil porque hay muchas cosas en juego aquí. Entonces, yo nada más quiero decirles que yo no tengo partido político,
no me gustan los partidos políticos, no obstante también reconozco como abogada y como defensora de derechos humanos que necesitamos los partidos políticos para poder sostener la democracia, que es el sistema que de alguna manera nos ha servido para poder sostener los derechos humanos en general. Dicho esto, yo no voy a votar, así que tampoco estoy llamando al voto o al no voto, ¿verdad? Nada más quiero ser muy enfática en algo, y es en el hecho de que el ejercicio del voto como una acción inmediata que pueda validar o no a una persona, ¿verdad? Es una primera acción a nivel individual, ¿verdad? Que se pueda tomar. Ahora, a nivel colectivo, bueno, es que a nivel colectivo ahora estamos atendiendo esta problemática porque es lo que surgió, es coyuntural, es aquí, ahora. Pero creo que tal vez el error ha sido justamente siempre atender lo que surge y no tratar de alguna manera prever. Por ejemplo, si recordemos, y esto es muy doloroso, pero recordemos que los agresores no son el viejo del charral, ¿verdad? Usualmente los agresores, en la gran mayoría de los casos, son hombres que amamos. Es mi padre, es mi hermano, es mi esposo, es mi vecino, es mi mejor amigo, es mi hijo. Y eso significa que, y no lo digo como mujer, lo digo como persona, eso puede ser también un hombre, ¿verdad? Que esté ahí y que diga, bueno, este es mi hijo que está cometiendo esto en contra, por ejemplo, de la novia, de la exnovia, ¿verdad? O sea, ¿y por qué quiero plantearlo así? Porque justamente la única forma de crear un cambio no es atendiendo un momento especial, coyuntural, ¿verdad? Sino también de alguna manera decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo con este amigo que pasa haciendo bromas horribles, sexuales, que pasa siempre diciendo que va a invitar a las muchachas a tomar para poder convencerlas de llevarlas a la cama, etcétera, ¿verdad? Esas situaciones que son cotidianas, que son del día a día, son situaciones en donde podemos de alguna manera tomar posición para crear un cambio. Ahora, si la pregunta es ya más a nivel político, ahí yo lo que le diría es a las personas que están en los partidos políticos, o sea, necesitaríamos en principio de tener las candidaturas desde el inicio, no ya al final, desde el inicio. ¿Qué es lo que le pedimos a las personas que son candidatas? ¿Verdad? Y lo vemos ahora, cuando hay un cuestionamiento de violencia sexual y lo que nos dicen, bueno, sí, él es así, pero es que él es muy bueno también en economía. Y la verdad es que eso es lo que importa. Esa reflexión que es tan común, ¿verdad? Es justamente lo que tenemos que trabajar. Y por otro lado, en el tema de medidas de comunicación, ¿verdad? Porque no entendí muy bien, es como el interés en las medidas de comunicación en temas de violencia. No sé si se refiere como a datos específicos o campañas, ¿verdad? Pero yo creo que definitivamente esto es algo que ahora Nadia lo hablaba, ¿verdad? El tema de la perspectiva de género, cuáles son los materiales que sacamos, sobre todo, sobre cualquier temática, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, les decía, el tema de la publicidad. ¿Qué publicidad aceptamos? ¿Cuáles son los programas que vemos? ¿Cuáles son los libros que consumimos? ¿Verdad? O sea, por ejemplo, me acuerdo en algún momento yo estudié psicología antes de Derecho y nos hicieron analizar el libro Lolita. Y ahora yo me quiero vomitar pensando que Lolita en realidad es un libro de relaciones impropias. Es terrible, es realmente vomitivo, por más buen libro, por más arte que sea, por más de lo que sea. Entonces, hasta eso, ¿verdad? Pensar ahí es cuál es la literatura que consumimos, cuál es el arte que consumimos. Eso es una reflexión a dar. Bueno, ¿qué hacer con esta candidatura en lo personal y en lo colectivo? Bueno, yo veo que hay bastante movimiento, por lo menos en mi círculo cercano, lo cual también es una burbujita, no representa la reflexión, ¿verdad? Que tendría que haber a nivel nacional. A nivel personal, lo que podríamos hacer es hablar con las personas cercanas, y a nivel colectivo, creo que hace falta muchos foros de aquí a las próximas elecciones en que se podría
proponer estas discusiones. Creo que hay muchísimo por hacer en este sentido. Lo que sí está claro parece es que viene un tiempo, independientemente del candidato que sea, donde los grupos de mujeres y de feministas vamos a tener que estar muy alertas, ¿verdad? Y bueno, sí, lamentablemente existe, creo que las dos preguntas se dirigen, ¿verdad? Se pueden ver parecidas, ¿verdad? En cuanto a esto que ocurrió, Larisa nos decía qué problema, que siempre vamos sobre lo inmediato, sobre lo emergente, en vez de tener algo más planificado, ¿verdad? Como para poder incidir socialmente, culturalmente. Y sí, pareciera que los medios de comunicación también, ¿verdad? Tienen poco interés en los temas de violencia sexual. Yo lo decía, ¿verdad? Al principio, es que y Larisa lo decía, son temas un poco incómodos, ¿verdad? Pero que se pueden tratar de una manera respetuosa, de una manera profunda. Los medios de comunicación generalmente no realizan un análisis, sino solo de los sucesos, de los crímenes, de lo que afecta al turismo, como se decía anteriormente. Y esto mismo está pasando con la candidatura, ¿verdad? Ha sido un tema que vemos no ha sido suficientemente de peso para que la gente se manifieste, más bien hay como una defensa o una trivialización de esa violencia sexual, pero también, ¿verdad? Muy complejo porque los dos candidatos tienen sus cuestionamientos en materias de género. Muy bien. Bueno, agradecemos a todas las personas participantes, agradecemos mucho a las dos personas invitadas, a Nadia, a Larisa por todos sus aportes. Y para concluir, ¿verdad? Esta actividad, tal vez en unos 3 minutitos cada una, que nos dé tal vez sus reflexiones finales, sus recomendaciones de cómo podríamos atender muchísimo mejor esta problemática del hostigamiento sexual, tanto como personas, ¿verdad? Cada uno desde su individualidad, pero también como colectivo y como institución, ¿verdad? Y agradecemos a todas las personas asistentes. Entonces, si gustan, para cerrar, no sé si Nadia primero o Larisa. Sí, está bien. Bueno, como reflexión, qué montón que tenemos que hacer todavía, ¿verdad? Y en la revisión de nuestras propias vidas, de las limitaciones que tenemos, de las relaciones afectivas, ¿verdad? Que construimos y relaciones sexuales. Me ilusiona mucho como solución esto que les mencionaba de la educación sexual para personas adultas. Yo creo que existe el potencial de que se pueda institucionalmente abrir estos espacios para discutir, para hablar, porque cuando uno habla con las personas adultas se da cuenta de que tienen muy poquita información, hay un montón de estereotipos que en un espacio adecuado se puede, y con mucho respeto, se pueden ir solventando. Yo tengo esperanza en que esa podría ser una metodología, ¿verdad? Que pueda crear efectos. Qué montón que tenemos que hacer con respecto a la legislación, ¿verdad? Especialmente lo que tiene que ver con la violación sexual. Yo ahí veo un trabajo tan grande que las especialistas y, bueno, y los grupos de mujeres necesitamos impulsar porque sí es un obstáculo enorme, abismal, ¿verdad? Para poder recibir la atención que se merece y tener verdaderamente justicia. Me ilusiona el trabajo con masculinidades que puede ser, ¿verdad? Hechos por parte de hombres, como decía Larisa, o en grupos mixtos. Es muy interesante todo lo que podemos ir aprendiendo, cuestionando. Yo todavía tengo esperanza, a veces nos entristecemos, ¿verdad? De lo poco que hemos avanzado según algunos análisis que hacemos, ¿verdad? Cuando vemos comentarios, cuando vemos incluso a la gente que queremos haciendo ese tipo de comentarios tan machistas y pensamos, Dios mío,
pero todo lo que nos hace falta. Pero bueno, estamos en ese proceso, ¿verdad? De transformación social y qué montón que tenemos que hacer, qué importante utilizar la creatividad, la sensibilidad para esas transformaciones que necesitamos gestar todavía. Muchas gracias. Adelante, Larisa. Gracias. Bueno, y qué decir en 3 minutos que no lo he dicho, la verdad, en este rato. Tal vez quiero dirigirme particularmente a las mujeres y las personas, cualquier persona que se identifique como mujer, cualquier persona que no se identifique como hombre, ¿verdad? Para hacer una reflexión. Creo que esta es una temática muy dolorosa, el poder entender, por ejemplo, que hemos sido víctimas de violencia sexual es todo un proceso, no es algo que surge de la nada, ¿verdad? Ya sea por el novio, exnovio, el amor de la vida, el padrastro, el abuelo, el mejor amigo, es un proceso muy doloroso. No necesariamente lo tenemos que hacer, pero creo que el poder de alguna manera unirnos y contar nuestras historias y poder tratar de tener herramientas para poder procesar esas historias de una manera que no sea traumática o que no sea tan dolorosa o que no nos afecte tanto, creo que definitivamente es un pendiente. Yo no hablé sobre esto, pero creo que esta es una de las acciones que el Estado no está tomando, ¿verdad? Hablar, por ejemplo, de referentes mujeres que sean sobrevivientes de violencia sexual, cómo queremos ser, quiénes somos, ¿verdad? Y cómo queremos vivir. De nuevo, la violencia sexual no determina quiénes somos, ¿verdad? Puede determinar quiénes somos para el Estado o para la sociedad, pero no determina quiénes somos en realidad o quiénes podemos ser. Y creo que eso es otro de los aspectos que debería ser considerado, ¿verdad? Y en relación a los hombres, lo que les diría es también, les toca trabajo, consideren cuáles han sido sus acciones, consideren si no hablamos de consentimiento hoy, porque tal vez no da tiempo y demás, pero consideren qué es consentimiento. Consentimiento tiene que ser expreso. A todos los hombres que nos puedan escuchar el día de hoy, por favor, busquen, googleen, busquen literatura, pidan ayuda para saber qué es consentimiento. Y todo aquello que no tenga consentimiento es violencia sexual y por lo tanto se convierten en agresores sexuales. Así que el tema del consentimiento y del consentimiento informado en particular es determinante para los hombres, un poco en la misma línea que planteaba Nadia acerca de una educación para la sexualidad integral para personas adultas. Muy bien. Muchísimas gracias a ambas, ¿verdad? Por su tiempo, por este espacio donde hemos reflexionado alrededor de esta problemática que hoy nos convoca. Desde el Instituto de Estudios de la Mujer, ¿verdad? Damos por finalizada la actividad y agradecemos a todas las personas participantes. Espero que esto también pueda reproducirlo y verlo más veces en Facebook Live, que es donde también estuvimos, y que pueda ser esto, ¿verdad? Llevar a la reflexión y llevar algunas ideas que son importantes para poder hacer recomendaciones de cómo abordar y enfrentar esta problemática a nivel individual y como sociedad. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes.